Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que es electrocardiograma y bueno, vamos a ver los principios básicos que son interesantes e importantes saber de este tema. Basado en el departamental de segundo bloque de fisiología, o sea, en el temario nos vamos a basar para explicar este tema que está un poquito complicado si no lo llegas a entender a la primera, pero bastante sencillo en cuestión de ya practicidad. Normalmente esto lo van a ver como tal en clínicas y aplicada justamente a la clínica y en patologías. En la facultad se enfoca mucho en la parte que sea todo lo normal, o sea, como en histología lo que vimos, ¿no? Vimos cómo se ven los cortes histológicos y vimos cómo anatómicamente se encuentran las cosas, pero no la patología. La patología se ve después, ya en clínica. Y pues para ello vamos a abarcar qué es justamente un electrocardiograma, para qué nos sirve y cuál es la función. Bueno, pues es una prueba diagnóstica que registra la actividad eléctrica del corazón. Eso quiere decir que el corazón está mediado a base de electricidad. Sí, es como las neuronas. Yo les explicaba cuando hablábamos un poco de farmacología, cómo es que las neuronas mandaban información y a base de voltajes y cargas eléctricas hacía que abrieran canales y esos canales estimularan a otras cosas para liberar el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Esto pasa algo similar en el corazón, solo que en el corazón lo que está pasando es justamente en vez de mandar señales para abrir canales, que sí, también se relaciona, tiene que ver con la parte de la contracción muscular. En el electrocardiograma es una prueba complementaria que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades en cardiología. Básicamente es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en pocas palabras. Y algo importante y interesante de conocer del electrocardiograma es entender un poco lo de la teoría del dipolo. Que, bueno, ¿qué es la teoría del dipolo en pocas palabras? Bueno, la teoría del dipolo nos explica la actividad eléctrica del corazón como como la propagación de un dipolo eléctrico a través del miocardio. Esto se refiere a que un dipolo se define como una carga opuesta, positiva y negativa, separados por una distancia, como lo vemos aquí, es un punto A un punto B. Justamente se separa por distancia y ambos puntos tendrán una carga, tanto puede ser como positiva o negativo. Esto lo podemos aplicar y relacionar con la parte de la membrana. Nosotros sabemos que tiene una carga eléctrica. En farmacología yo les explicaba cuando hablábamos de la absorción. Entonces, cuando hablamos de la absorción, no todo el fármaco va a pasar a través de las membranas que tenemos en el organismo. Claro que no, dependiendo, ¿no? Yo les decía, si un fármaco se encuentra no ionizado, o sea, con carga negativa, va a poder pasar, dependiendo de cómo esté el ámbito en donde se encuentre, si también es negativo o positivo. Eso influye mucho en cuestiones de un fármaco. Con respecto a electrocardiograma, influye pues justamente las cargas eléctricas de cómo se encuentren en el miocardio. Entonces, en el contexto del electrocardiograma, son cargas que corresponden a las zonas despolarizadas. En este caso, pues negativas, ¿no? Vamos a representarlo con así. Negativas y repolarizadas, que esto justamente lo vamos a ver con una carga positiva del músculo cardíaco. Eso como tal es la teoría del dipolo. Es importante saberlo, sí, es bastante interesante comprenderlo, porque en clase normalmente lo ven, pero no se menciona qué es y para qué funciona. O más que para qué funciona, entender un poco de por qué se relaciona justamente con la membrana miocárdica.
Ahora, lo que nos interesa mucho a nosotros en el electrocardiograma es entender un poco de las ondas que vemos. Nosotros vamos a ver en un papel, justamente con cuadritos de color rosita, vamos a ver cómo el electro se empieza a presentar, que en realidad son como ondas, y justamente son ondas. Nosotros de color azul aquí tenemos a la onda P, y la que le sigue a la onda P siempre en un electrocardiograma normal, no patológico, o sea, no que no sea patológico, vamos a tener que le sigue el segmento o el complejo QRS, y es el que está mostrado de varios colorcitos. Primero vamos a tener que aquí vamos a tener la onda Q, la onda R y la onda S. Posterior a ella vamos a tener otra onda que es la que tenemos de color moradito, y esta va a ser la onda T. Cada una representa algo, sí, y ahorita lo vamos a mencionar. Justamente yo aquí tengo marcado con líneas de color rosita también parte de cómo se llaman estas partes. Yo les decía, la Q, la R y la S en conjunto se llama el complejo QRS. Cuando hablamos de la distancia que se encuentra de la onda P hasta el inicio del segmento o del complejo QRS, hablamos de un segmento. Esto es un segmento al final de la onda y al inicio de la otra, y es el segmento PR. Ahora, tenemos otro acá abajito que va desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. ¿Y cómo se le nombra a este? Bueno, este se le menciona que es el intervalo PR. Tenemos otro, por consiguiente, a inicios de la onda Q y a finales de la onda T. ¿Cómo se le llama a eso? Bueno, a eso se le llama el intervalo QT. QT, perfecto. Y nos queda un último, ¿no? El que encontramos localizado aquí. Y esto que es al finalizar de la onda S al inicio de la onda T, bueno, a ese se le llama segmento ST. Como les decía, cada uno va a representar algo y tiene un significado y tiene un porqué de las cosas. Como en todas las materias, ¿no? En todas las materias vemos que tienen un porqué. En este caso, la onda P que nos representa, en pocas palabras, es la despolarización auricular. ¿Y qué es el complejo QRS? Es la despolarización, pero ventricular. ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, esto lo pueden relacionar justamente cuando lleven el apartado de cardio, van a ver muchas cosas. Entre ellas van a ver justamente un diagrama que es el diagrama de Wiggets, y ahí van a ver cómo se relaciona el electrocardiograma con las ondas que van a ver ahí. Y justamente cada segmento de las ondas representa una cosa, como la despolarización auricular. Nosotros cuando tenemos una despolarización auricular lo podemos ver justamente como la contracción de las aurículas después del llenado sanguíneo en ellas para desplazar la sangre hacia los ventrículos. Posteriormente a ello, precede el complejo QRS, donde va a haber una despolarización de nuevo ventricular y vamos a tener la contracción de la misma para expulsar la sangre, ya se hace en el tronco pulmonar, que es la arteria pulmonar, o la aorta. Y vamos a tener una onda T, que es la repolarización, pero en este caso es auricular, ¿ok? Y también algo interesante es que el segmento ST participa en la repolarización ventricular, no, auricular, perdón. Y lo vamos a marcar. Ahora, nosotros también tenemos un segmento PR, ¿y eso qué nos quiere decir? Bueno, es la repolarización también auricular.
Y los demás complejos, intervalos, esos que nos mencionaste hace rato, ¿para qué sirven o qué son? Bueno, también se relacionan porque justamente cuando hablamos de estos segmentos, ya les decía yo, vamos a iniciar, ¿no? Con el intervalo PR, el PR que está acá. Bueno, este es el tiempo de conducción auriculoventricular. Se mide desde el inicio de la onda P, veanlo acá, se mide desde acá, justamente desde el inicio de la onda P hasta el comienzo del segmento o del complejo QR. S. Incluye la despolarización auricular, ya lo puse justamente acá. En este caso, de la despolarización auricular y posterior el paso del impulso por el nodo AB, las de His y sus dos ramas, hasta los ventrículos. Eso lo vamos a ver después con respecto a la conducción cardíaca. Aquí era despolarización. Ahora sí, ya estamos bien. Con respecto al intervalo QT, el intervalo QT, ¿qué significa? Bueno, este mide la despolarización más la repolarización ventricular desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T y justamente desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y ahora, ¿esto cómo se aplica, cómo se relaciona con respecto al potencial de acción? En fisiología, primer bloque, ustedes vieron mucho el potencial de acción con respecto a la membrana y también con respecto a las neuronas. Entonces, el potencial de acción, vamos a tener esta grafiquita como va ascendente, luego llega a una meseta y posteriormente desciende para llegar a su estado normal de inicio. Y cada uno tiene un significado. En este caso, aquí vamos a marcarlo con cero. El cero, ¿qué significaría aquí? Bueno, es la despolarización ventricular, que cuando hablamos del siguiente punto, que es el, bueno, antes de hablar de eso, es interesante saber y conocer que en esta parte, cuando va aumentando el voltaje, lo que está pasando es que se abren canales, aquí hay canales, aquí está todo regido por canales, por iones que dan cargas eléctricas, incrementando el voltaje de dentro, formándose así la gráfica. Lo que va a pasar aquí es que vamos a tener canales de sodio dependientes de voltaje que se van a abrir y van a meter sodio, van a meter mucho sodio y esto va a hacer que incremente la gráfica. Pero cierto, llegado a un punto va a parar porque no todo es aumento. Puede llegar a mantenerse ahí y es el punto uno. El siguiente punto hablamos de la repolarización. Y aquí que vemos qué canales se abren, porque también se relaciona con canales, ya lo van a ver en fisio y lo van a entender un poquito mejor. Pero aquí lo que vamos a abrir es justamente canales de calcio dependientes de voltaje y posteriormente también vamos a abrir canales de potasio. Entonces, el segundo, el punto 2 que nos presenta es una meseta. ¿Y eso que tiene de relevante? Aquí se puede apreciar el segmento ST. Y el punto 3 ¿qué es? Bueno, la meseta se encuentra solo abierto canales de potasio. ¿Qué encontramos en el punto 3? La repolarización rápida. Ya les digo yo, en el esquema o en el diagrama de Wiggers lo van a ver un poco mejor y lo van a entender más. Pero pues esto no es clase de cardio en general, sino más enfocada al electro para entender cuestiones importantes del mismo. ¿Qué vamos a tener como punto 4? Es la membrana en reposo. Que bueno, lo importante es saber de la membrana en reposo es su voltaje. En primer bloque de fisiología les van a preguntar que cuál es el voltaje de la membrana en reposo. Y pues deben de saber que justamente
La membrana en reposo se encuentra a los menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. Eso es importante. Y ahora, si nos preguntaran de una neurona, ¿cuál sería? Ah, fácil, menos 70 milivoltios. Lo hablábamos y lo abarcamos un poquito mejor en la clase de dolor de farmacología. Bueno, eso es con respecto a justamente las ondas, los complejos, los segmentos de que vamos a tener en el electrocardiograma, pero no todo es sencillo. También en el electrocardiograma vamos a tener derivaciones. ¿Cómo que derivaciones? Sí. Bueno, ¿qué son las derivaciones? Son las diferentes perspectivas desde los que se puedan observar en el corazón. ¿Cómo que perspectivas que se pueden observar del corazón? Bueno, justamente se dividen en dos. Se dividen en bipolares y monopolares, pero para ello también hay que entender que se dividen mucho atrás en otras cosas, porque las derivaciones como tal se dividen por derivaciones de miembros y derivaciones precordales. Nosotros vamos a tener con relación a esto que las derivaciones de los miembros que están en un plano frontal o que se llegan a apreciar en un plano frontal van a ser bipolares y unipolares. Las bipolares tenemos a D1, D2 y D3. Son importantes, sí. Y las monopolares son ABF, ABR y ABL. Son como tal las derivaciones en un plano frontal de los miembros. Cuando hablamos de otras derivaciones vamos a tener justamente las precordales, que estas son de un plano sagital y va de V1 hasta V6. Entonces, las derivaciones del electrocardiograma son los electrodos que detectan la actividad eléctrica, que podemos asumirlos como ojos que ven dicha actividad. Si un electrodo ve que la electricidad se acerca a él, creará una señal positiva, mientras que si se aleja, esta será negativa. Existen 12 derivaciones estándar, lo que a nosotros nos van a importar son 6. Y justamente las derivaciones de miembros. Ahora, las derivaciones de los miembros se obtienen mediante electrodos, ¿no? Que ya les decía, que se sitúan en el brazo derecho e izquierdo, pierna derecha e izquierda. Entonces, vamos a verlo en este diagrama que les tengo aquí, que lo vamos a ir llenando poco a poco. Lo interesante de esto es que estas derivaciones van a depender mucho justamente de la localización, porque miren, en este caso tenemos al corazoncito, tenemos a los ventrículos y tenemos a las aurículas, tanto derecha e izquierda. Para hablar de las derivaciones, vamos a hablar primero de la derivación eh, ABL. La ABL se va a encontrar justamente en el miembro izquierdo superior, o sea, en el brazo izquierdo. Y vamos a tener después al ABR, que se va a encontrar contralateral en el miembro superior, pero derecho. Y también tenemos un segmento ABF, que esto justamente son las derivaciones monopolares, que se va a encontrar en la región de la pierna izquierda. Y esto va a formar como tal los electrodos que se colocan en un paciente para medir justamente la electricidad que se acerca o no se acerca de ellos. Ahora, algo interesante saber de esto es que justamente se utilizan como tal colores, como lo puede ser el rojo, amarillo, negro y verde.
Eso no nos vamos a meter tanto en eso porque no nos interesa saber tanto eso, los colores. No lo preguntan exactamente en el departamental. Lo que sí les van a preguntar son la posición y justamente el triángulo que se forma, porque es el triángulo de Einthoven. Entonces, eso sí se los van a preguntar y eso sí es pregunta de departamental. Cuando nosotros unimos justamente dos segmentos, es importante saber que después de unirlos se va a formar algo. Y este algo son otras derivaciones, pero bipolares, porque ya son de dos. Y entre ABR y ABL se va a formar de uno. Entre ABR y ABF vamos a tener AD2, que se encuentran, en pocas palabras, paralelas a ellas. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con paralelas cuando les explique mejor esta parte. Del otro lado vamos a tener AD3. Y ahora, bueno, esto ya me hablaste de las bipolares y monopolares, pero tú hablaste de otras que son las precordales, que se encuentran en un plano sagital y se divide de la V1 a la V6. Bueno, esas se encuentran alrededor del corazón. Como tal, en el nodo, justamente cerca del nodo y de la desembocadura de las cavas, se va a encontrar el primero, que es V1. Posterior a ellos, vamos a tener otro colocado en el septum, que es V2. Siguiente a ello se va a colocar otro que es V3 y así se van a ir colocando alrededor del corazón. Aquí vamos a tener V4, también tenemos a V5 y a V6. Y esas son las precordales con respecto al triángulo que les menciono ahorita mismo. Algo interesante conocer de ellos, bueno, aquí tenemos un dibujo, ¿no? Ya les decía yo, tenemos el corazoncito y tenemos justamente este triángulo que se forma aquí. Cada derivación va a tener un papel en el electrocardiograma, como lo es ABL, que vamos a encontrarlo así, como ejemplo. Vamos a tener D1, que también lo podemos llegar a encontrar en el electro, D2 también, ABF también, D3 y ABR. V1 al 6 sí, también se van a encontrar en el electro, pero no son tan relevantes con lo que nos interesa saber, porque posterior a ello vamos a saber cómo calcular la frecuencia cardíaca y el eje cardíaco. Y estos no se involucran tanto. Entonces, lo importante y lo que sí deben de saber de ellos es que D1 y ABL se encuentran en una región lateral alta. D2 y D3, estos van a encontrarse en la cara inferior del corazón. Cuando hablábamos de anatomía, hablábamos de las caras del corazón y tenemos la inferior o también conocida como diafragmática. Y aquí es donde se encuentran estas derivaciones. Ahora, V1 y hasta V6 son las que se van a encontrar en la cara anterior del corazón. Y en anatomía también ustedes la conocían como esternocostal. Dentro de estas derivaciones son importantes saber que las precordales vamos a tener pues de V1 hasta V6 y V1 más V2, bueno, ambas se encuentran cercas o situadas en el septum. Cuando hablamos de V3 y V4, las localizamos anterior. Y cuando hablamos de V5 y V6, se encuentran laterales, pero en una zona lateral baja. Y sí, lo podemos apreciar justamente la localización de cada uno de ellos a nivel de este dibujito. Es importante saber dónde se localizan cada uno. Sí, sí es importante y relevante, más no es algo que les vayan a preguntar. Ahora,
Miren, en esta cosa les puse también la parte de la V1 hasta la V6, que también tienen su parte en el electrocardiograma. Pero bueno, ya nos hablaste de generalidades, de cómo es que eso de las derivaciones, qué es electrocardiograma, las ondas, pero explícame, yo veo los electros dentro de un papel color rosita o color grisáceo y se ve horrible, veo solo ondas que suben y bajan, rayitas ahí, pero quiero entender cómo se calcula, cómo se mide, cómo se dispersa esta hoja de cuadritos grandes y cuadritos chiquitos. Ah, bueno, para eso está el sistema métrico decimal. Es un sistema donde nos ayuda a medir justamente el valor de cada cuadrito. Y para ello vamos a mencionar cada uno de ellos, que sí tienen relevancia, la verdad. Cuando hablamos del cuadrito más chiquito en el electrocardiograma, hablamos de que tiene una dimensión de 1 por 1 milímetros. Cuando hablamos ya del cuadro grande que representa los 5 por 5 cuadritos chiquitos, hablamos que se encuentra de 5 milímetros por 5 milímetros. Eso es con respecto a las medidas del sistema métrico decimal. Ahora, hay algo interesante que en el electrocardiograma se mide el tiempo en el eje de las X y en el eje de las Y se va a medir el voltaje. Eso es bastante relevante porque vamos a verlo aquí. Cuando nosotros hablamos de voltaje, en pocas palabras, hay que dimensionar los cuadros que se encuentran en el electrocardiograma y así medir el voltaje que tiene cada onda. Ahora, nosotros en un cuadro grande, ¿cuánto va a medir los 5 por 5 con respecto a voltaje? Decíamos, es hacia arriba, ya que justamente es en el eje de las Y. Esto va a equivaler a 0.5 minivoltios. Entonces, si eso vale uno grande, dos grandes, pues dos grandes valen un minivoltio. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale uno chiquito? Este que vemos aquí mini. Este vale 0.1 minivoltios. Bueno, ya entendí un poco de cómo es que valen los voltajes respecto a a los cuadros que vemos en el electro. Ahora explícame el tiempo. Bueno, cuando hablamos del tiempo, hablamos justamente de que un cuadrito chiquito en un intervalo de tiempo va a equivaler a 0.04 segundos. Bueno, entonces eso quiere decir que si lo voy sumando ¿cuánto vale uno grandote? Bueno, uno grandote, como tal, vamos a ponerlo aquí, ese grande va a equivaler a 0.2 segundos. Entonces, si nosotros juntamos cinco cuadros grandes, ¿a cuánto va a equivaler? A un segundo. Vale. Creo que ya quedó más claro. Eso es relevante porque cuando veamos en el electrocardiograma vamos a ver sus dimensiones de cada derivado y vamos a decir, mira, este se separa por tantos cuadros, es correcto. Debe de haber cada onda y cada complejo y cada segmento tiene una distancia entre ellos fisiológica. Si se encuentra mayor a eso o inferior a eso, puede llegar a ser patológico. En esta clase no nos vamos a enfocar en patologías, pues solo es las generalidades del electrocardiograma. Para ello hay que entender algo. En el electrocardiograma vamos a tener algo que se llama calibración. La calibración, en pocas palabras, el electrodo, bueno, el electrocardiograma debe estar calibrado justamente en velocidad y voltaje. Porque de esto va a depender si una onda está bien o está mal, porque depende de justamente el tiempo y del voltaje de la misma. Cuando hablamos de una velocidad normal, hablamos de 25 milímetros por segundo.
Cuando hablamos de un voltaje normal, hablamos de 10 milímetros por milivoltio. Es importante saber esto porque en un electrocardiograma, en la región inferior, tanto izquierda como derecha o en la parte central, debe de ver estos valores. Estos valores deben de existir porque lo que nos quiere decir en un electro es que sus dimensiones son correctas. Hay veces que justamente nos pueden llegar a salir mal los electrocardiogramas porque la máquina que los va haciendo no está calibrada. Entonces eso puede perjudicar justamente las dimensiones del mismo. Ahora, aquí les tengo un electro. Y lo único que queremos saber ahorita del electro es lo que les mencionaba. Eso de los 25 milímetros por segundo lo tenemos aquí. Aquí se llega a presentar. Ah, bueno. Y los 10 milímetros por minivoltio, que es el voltaje normal, sí se encuentran. Aquí lo tenemos. Entonces cumple con ese criterio. Ahora, para ello también hay que cumplir otro criterio, que es el criterio del ritmo. ¿Y qué es el ritmo? Bueno, el ritmo es la forma en la que se generan y conducen impulsos eléctricos del corazón, justamente. ¿Y qué nos tenemos que preguntar del ritmo? ¿Qué es lo que debemos de saber? Ah, bueno, cuando hablamos del electrocardiograma debemos de saber si el ritmo es sinusal o no sinusal. Y para ello tiene que cumplir varios criterios, criterios que les voy a mencionar cada uno. Para empezar, si es sinusal, tiene que tener una onda P en todas las derivaciones, ya sea positiva o negativa, pero tiene que estar conforme o respecto al siguiente complejo, que es el complejo QRS. Si el complejo QRS está negativo, la onda P debería estar negativa. En esa derivación, no sé, en el ABL, en el ABR, en el ABF, dependiendo, ¿no? Es solo como un ejemplo, pero en todas debe de haber la presencia de una onda P. También otro criterio es que la onda P precede al complejo QRS en todas las derivaciones igual. Entonces eso es importante tenerlo bien en claro que se encuentra en todas las derivaciones. ¿Qué más? ¿Qué más nos interesa saber de si es sinusal? Ah, bueno, si es sinusal también va a tener una onda P positiva en las derivaciones D1, D2 y ABF. Ah, bueno. ¿Y qué más? Ah, bueno, también tenemos que en la onda P, pero en este caso negativa, esta se va a localizar en la derivación ABR. La derivación ABR debe de estar negativa a su onda P para que sea sinusal. También algo importante saber es que su frecuencia cardíaca debe oscilar entre 60 a 100 latidos por minuto. Y estos criterios que hablamos aquí es lo que quiere decir que tenemos un ritmo sinusal. Si en uno de estos criterios no los cumple, ya es no sinusal. Ahora, también, ¿qué nos debemos de preguntar? Si es regular o irregular. ¿Por qué? Porque es interesante saber que la distancia entre onda R es constante. Es constante en todas las derivaciones.
¿Eso qué nos quiere decir en pocas palabras? Es que el ritmo ventricular es regular. ¿Qué otro punto debemos de cubrir para que esto también sea regular? Es que la derivación, bueno, más que la derivación, la distancia constante entre ondas P en todas las derivaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que las distancias de las ondas P son constantes en todas las derivaciones. Y si eso es así, y ese criterio se cumple, ¿qué es lo que quiere decir? Es que hay un ritmo auricular regular. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, para eso sirven estos criterios y nos dicen si es regular o irregular. Normalmente un electrocardiograma, para que sea sinusal y su ritmo sea correcto, tiene que ser sinusal y regular. Ahora, ¿cómo calculamos eso? Decíamos que la distancia entre onda R es constante. Bueno, vamos a ver si cumple los criterios justamente de si es sinusal. Cuando dijimos que si era sinusal, hablábamos de que la onda P debe de estar presente en todas las derivaciones. Vamos a ver, D1, sí tenemos onda P. D2 tenemos onda P chiquita. D3 muy pequeña, pero sí está presente. ABR, a ver, sí está, pero está invertida porque es negativa. Otro criterio que si lo cumple la onda P en el segmento o en la derivación ABR es negativa. Eso debe ser correcto. Ahora, ABL tiene la onda P, pues sí, muy pequeña, pero ahí la tiene. ABF también la llega a presentar. Entonces, D1 cumple con la onda P, D2 cumple con la onda P y la ABF también cumple con la onda P. Pequeñas, pero las cumplen. Un criterio para que sea sinusal. También tenemos la de que la onda P en el derivado ABR está negativo y eso también es correcto. ¿Qué nos falta? Que la onda P preceda del complejo QRS. A ver, onda P, QRS, 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 onda P, QRS. Perfecto, lo cumple. Entonces tenemos que en todas las derivaciones hay ondas P, en todas las derivaciones tenemos que la onda P precede al complejo QRS, también que la onda P positiva está en D1, D2 y ABF, y que en ABR se encuentra negativa. Ahora, la frecuencia, ¿cómo se calcula? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero debe estar de 60 a 100 latidos por minuto para que sea sinusal. Ahora, otra cosa, si es regular o irregular, ¿cómo se calcula? Pues con una regla vamos a tenerlo aquí, miren. Vamos a medir la distancia que se encuentra entre las ondas R. Son estas que se ven aquí. Bueno, tenemos que son justamente 1.6. Bueno, vamos a ver si esta también lo cumple. Sí, 1.6. 1.65, por así decirlo, igual acá arriba. Vamos a ver acá abajo, y tiene, en efecto, 1.6. Acá, bueno, ya ahí hay una derivación, justamente, que es de 1.7, acá, 1.7 de nuevo, acá, 1.665, por así decirlo. Entonces, sí nos cumple ese criterio. También la distancia es constante entre las ondas P, nosotros lo llegamos a ver. Y eso es para que un electrocardiograma tenga un ritmo sinusal irregular. Entonces tenemos por ahora todo bien ahí. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, que es uno de los apartados que sí les van a preguntar y es bastante, pues fácil calcularlo. ¿Por qué? Porque hay que entender cómo se define. Y se define como el número de latidos cardíacos que ocurren en un minuto.
Que también es importante saber de ello es que en el electro nos basamos en las distancias entre una onda R y otra. Que también es importante, bueno, ya lo mencionábamos, la frecuencia cardíaca normal es de 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Para ello vamos a tener formas para calcular en un electrocardiograma la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo la vamos a calcular? A través de varias formas. Una de ellas es el método de los 1500. Justamente en este apartado les voy a explicar eso. ¿En qué consiste el método de los 1500? Ya lo decimos. La frecuencia cardíaca se va a medir y va a ser igual a 1500 sobre el número de cuadros, en este caso cuadritos pequeños, que se localizan entre onda R y onda R. Ahorita vamos a ver justamente esto, a ver si es cierto. En pocas palabras, esta forma para calcular el electro, bueno, la frecuencia cardíaca en el electro, es importante porque es la más exacta en ritmos regulares. En ritmos regulares solamente. Y vamos a ver si eso es cierto. Se mide justamente el número de cuadritos pequeños entre onda R y onda R. A ver, vamos a medirlo. Y aquí ya tengo marcado. A ver si es cierto. Tenemos un complejo QRS y otro complejo QRS. Cercano a la línea también, vamos a dejar lo que sí está cercano aquí, o sea que sí se encuentra donde tenemos este colorcito rojo. Y vamos a ver, onda R y onda R. Primer cuadrito, bueno, cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes, cuatro cuadros grandes. Y como cada cuadro grande equivale a 5 cuadritos pequeños en respecto a distancia, pues vamos a multiplicar 4 por 5, que 4 por 5 nos da 20. Entonces, 1500 entre 20 nos va a dar a 75 latidos por minuto. Vamos a ver otro método, el método de los 300. Ese método nos explica para calcular la frecuencia cardíaca, se colocan 300 en la parte superior y por debajo se va a dividir entre el número de cuadros grandes entre las ondas R. Bueno, ya decíamos que ahí encontrábamos 4 cuadros grandes, ¿no? Aquí se ven 4 cuadros grandes. Entonces, ¿cuánto sería? 300 entre 4 es igual a 75 latidos por minuto. Esto cuando justamente el electro su ritmo es regular. También tenemos el método rápido, el método de conteo rápido. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, hay que entender que para calcular esto hay que medir los cuadros grandes entre ondas R. Y del otro lado vamos a tener la frecuencia aproximada. Esto es un ejemplo, ¿no? Si tenemos justamente la separación de onda R a onda R con un cuadro grande solamente, lo que vamos a tener ahí es que tenemos un aproximado de 300 latidos por minuto. Si hablamos de dos cuadros grandes de separación entre onda R y onda R, hablamos de 150 latidos por minuto. Si ya hablamos de tres, hablamos de 100 latidos por minuto. Si hablamos de 4, hablamos de 75 latidos por minuto. En 5 ya hay 60 latidos por minuto, todavía entran en el rango normal estos de aquí.
normal. Y inferior a ello tenemos 6 cuadros grandes separando, pues serían 50 latidos por minuto. Es la forma más barca de calcular la frecuencia cardíaca, pero si ya no tienes tiempo en un examen, puedes hacerlo así. Es muy poco precisa porque solo te va a dar números redondeados, no números exactos. Ya si nosotros tenemos la mala suerte de que el electrocardiograma no es regular y es irregular, pues hay criterios también para si es irregular las ondas R. Para ello hay que contar el número de latidos cardíacos entre ondas R que hay en 6 segundos del electrocardiograma, o también conocido como el EKG. Mal escrito, por cierto, pero pues se ve bien. Que esto se encuentra entre 30 cuadros grandes y esto se va a multiplicar por 10. Ya es una regla establecida o preestablecida cuando el segmento justamente es irregular. ¿Va que va? Cuando hablamos de un método cuando hablamos de un irregular, vamos a hablar sobre el método de los 6 segundos, que en pocas palabras va a consistir en lo que ya les expliqué. Cuando es irregular, justamente bueno, para ritmos irregulares. Vamos a tener que hacer un conteo de 30 cuadros grandes. Esto va a equivaler a 6 segundos. También es importante contar cuántos complejos QRS hay en esos 6 segundos. Y hay que multiplicar ese número por el 10 que ya lo decíamos hace rato. Entonces, ¿cómo quedaría? La frecuencia cardíaca se mide por el número de QRS en 6 segundos multiplicado por 10. Ah, ok, entonces vamos a ver eso. A ver, vamos con la reglita para que nos quede mucho mejor. O bueno, no, sin la regla. Vamos a colocarlo aquí. Y justamente lo que nos va a interesar es contar desde la parte que está como más centrado. Digamos lo que, pues en este mismo. Pero con otro color porque no se ve. Aquí, ya tenemos. 30. Y ahora, en esos 30 que vamos a tener de aquí hasta acá, ¿cuántos segmentos o complejos QRS se encuentran? Pues mira, vamos a irlos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 complejos QRS. Todo bien hasta ahí. Entonces, ¿qué nos decía nuestra ley? Pues decía que el conteo de 30 cuadros grandes equivalen a 6 segundos y hay que contar cuántos QRS hay en 6 segundos y multiplicarlos por 10. Entonces tenemos 60, no, perdón, tenemos 9 complejos QRS multiplicados por 10 nos da 90.
El paciente presenta una frecuencia cardíaca de 90. En este conteo, cuando es irregular, justamente acá no va a dar el mismo resultado que les dio acá, porque justamente este electrocardiograma es regular, no irregular, pero es una forma para explicarles cómo es que se calcula cuando ya en verdad tengas un electrocardiograma que tenga un ritmo irregular, ¿va? Ahora, el eje cardíaco. El eje cardíaco, ¿qué es eso? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué nos sirve? Bueno, es importante saber que este es un vector resultante de todas las fuerzas eléctricas, justamente de las fuerzas eléctricas, que intervienen en la despolarización. ¿Cómo está eso? Bueno, para ello hay que observar el complejo QRS. En las derivaciones D1 y ABF. También hay que ver si es positivo o si es negativo. Eso es lo que nos va a dar la clave de esto. Ahora, aquí tenemos un diagrama para explicar un poco eso. Hay que explicar justamente que aquí vamos a tener la derivación ABF. Aquí vamos a tener la D1. Acá tenemos la ABF pero positiva y la D1 igual. Ahora, si nosotros nos localizamos en este cuadrante o en este cuadrante o incluso en este, vamos a tener justamente nombre de los cuadrantes. Nosotros normalmente tendríamos que tener una disposición inferior y hacia la izquierda para que sea normal, o sea, hacia positivos. Cuando la tenemos la derivación a la izquierda y superior, quiere decir que D1 se encuentra positivo y ABF se encuentra pues negativo. Y si nosotros tenemos al contrario la D1 negativo y ABF positivo, vamos a tener que la derivación se inclina a la derecha. Ya si de plano tenemos negativos ambos, esto ya es patológico, eso quiere decir que hay una derivación extrema. En pocas palabras, eso es lo que quiere decir. Y bueno, ya terminamos de hablar sobre qué es el ritmo, qué es la frecuencia, cómo se calcula y cómo se explica cada uno de ellos para que cuando nos dejen problemas del electrocardiograma en la facultad, pues vamos a contestarlo súper fácil. Ahora, vamos a hablar de algo que a muchos estudiantes de medicina, contándome a mí, se nos ha dificultado bastante, como el calcular el eje cardíaco. Pues estamos a las prisas, porque llevamos varias materias, no solo es una, entonces no nos podemos enfocar del todo. Pero miren, está bastante sencillo. Y si lo aprenden de estas formas en las que se les voy a explicar, va a ser muy sencillo para ustedes. ¿Por qué? Porque el eje cardíaco nos explica la dirección de la despolarización ventricular. Esta se representa con un vector que tiene dirección y magnitud. Acuérdense, en fisiología ustedes veían vectores en el plano cartesiano. Bueno, en este caso tenía dirección y magnitud y cuando hablaban en física, hablaron que incluso tenía dirección, sentido y magnitud.
pero en este caso vamos a tener que tiene dirección y magnitud. Ahora, ¿y qué más tiene? Y se puede ubicar en el plano cartesiano. No se espanten, ahorita les voy a explicar cómo se hace esto. Bueno, aquí tenemos el corazón, justamente el circuito eléctrico del corazón, tenemos al nodo sinusal, tenemos al nodo atrioventricular y pues ya tenemos justamente de que ahí salen las ramas, ¿no? Bueno, aquí el haz de His, luego el haz de His se divide en la rama derecha y en la rama izquierda, que posteriormente se van a dividir cada una de ellas en sus redes de Purkinje. Uno se va hacia allá y el otro se va hacia allá. Justamente esto nos ayuda para que a nivel del ventrículo se pueda llegar a contraer y en la aurícula también se lleguen a contraer por este circuito eléctrico que tenemos en el corazón. Cuando hablamos del eje cardíaco, les decía que es una dirección de la despolarización del vector. En este caso tenemos una flechita que va del nodo sinusal hacia el apex del corazón donde se localizan las redes de Purkinje. Y en la bibliografía nos dice algo, nos menciona algo muy importante y con lo que nos debemos de sí casar, porque es importante saberlo. El eje normal es de 0 a 90 grados. Pero ojo, esto no aplica siempre en todas las bibliografías. Hay bibliografías que dicen otra cosa. Y en este caso, en otras bibliografías, en otras fuentes, se menciona que es de -30 a 90. A ver, vamos a ver eso, vamos a verlo acá. Se supone que toda la región verde es donde tenemos que estar en un aproximado correcto hacia un eje normal. Es ya específicamente, si lo queremos ver más específico, debería ser de 1 a ABF de 0 a 90 grados para que sea normal. Pero pues también ABL y D3 se encuentra todavía en el rango normal y justamente es donde se menciona que es -30 a 90. Incluso si pasa a 120, pero ya no, ahí ya no aplica. Eso sí ya puede ser derivación hacia la derecha, ya, de plano. Pero si lo hablamos aquí, todavía es válido en algunas bibliografías. Para ello, yo les decía, hay que saber que D1 y ABF, si se encuentran positivas en el electrocardiograma, esto está normal. Si se encuentra una positiva y la otra negativa, en este caso D1 positiva y ABF negativa, la derivación va a la derecha. No, perdón, a la izquierda. Y cuando tenemos la inversa, ahora sí, D1 negativo y ABF positivo, tenemos la derivación a la derecha. Y si de plano las dos están negativas, les decía con la tablita anterior, la derivación es extrema. Ahora vamos a verlo en este electro, vamos a ver si nos están mintiendo o es real. Con respecto a D1 que encontramos aquí, ¿cómo se encuentra? A ver, va hacia positivo, muy bien. Entonces este cumple uno de los criterios, que sea positivo. Ahora, ABF, que tenemos ABF está aquí. Ah, pues miren, está positivo. Excelente, ya los dos criterios se cumplieron. Están en un eje cardíaco normal, pero eso no nos dice nada. O sea, ¿a qué me refiero con que no nos dice nada? Sí, se encuentra en un ángulo normal, pero no nos dice la exactitud del ángulo. Ahorita les voy a explicar otra forma de calcular esto, el eje cardíaco, con la cuestión del método isodifásico, que vamos a ver las derivaciones isodiafásicas, que estas son regiones en donde se encuentran el segmento QRS del mismo tamaño, tanto para arriba como para abajo. Y ahorita vamos a ver un poquito de cómo está eso.
Normalmente los QRS cuando son positivos lo vemos así en el electro hacia arriba, y si lo tenemos negativo lo vamos a ver con derivaciones hacia abajo, dependiendo, ¿no? Ya les decía, A, B, R es el único que tiene que estar negativo, entonces el QR se encontraría así. Y cuando hablamos de isodifásico, hablamos de una forma más o menos así. Hablemos del método de la isodifásica, que justamente les decía así. Bueno, tiene tres puntos importantes que debemos de entender. Como punto número uno es observar. ¿Y qué vamos a observar? Bueno, las 6 derivaciones, pero frontales, de miembros, y buscar cuál es la que tiene los QRS más isodifásicos. Ah, vale, entonces tenemos que saber cuáles son los más isodifásicos. Sí. Como punto número dos, hay que observar la perpendicular o la derivación isodifásica. Entonces, observar la perpendicular o la derivación isodifásica. Ok, ya tenemos nuestro segundo criterio. ¿Y el tercero? Ah, muy fácil. Ver si su QRS es positivo o es negativo. Eso es muy importante saber. Ya les decía yo, en ABR debe de ser negativo, ya en los demás debería ser positivo. Pero hay ocasiones en donde esto varía, no somos iguales todos. Genéticamente bueno, tenemos variaciones, polimorfismos genéticos que dan estas variantes a que nosotros no seamos exactamente idénticos. Y ver el ángulo que corresponde en el esquema exoaxial. Esto es lo del esquema que vemos acá de este lado. En pocas palabras es este de acá. Y bueno, vamos a ver esto, cómo corresponde esto. Decíamos, observar 6 derivaciones de los miembros y buscar cuál es más isodifásico en los QRS. Ver, justamente, observar la persistencia o la derivación isodifásica y ver si es positivo o negativo. Para esto hay una mnemotecnia que debemos de saber, que justamente es la mnemotecnia FLOR. A mí me la enseñaron así, con la palabrita de flor. ABF es para D1, ABL es para D2 y ABR es igual para D3. Ok, entonces busquemos la más isodifásica. Aquí tenemos nuestro QRS. A ver, aquí tenemos como una isodifásica, ¿no? Ahí puede ser. Agarremos la uno primero. La 2, no, está más positiva que negativa. La 3 está más positiva que negativa. La ABR pues está negativa, es el criterio que sí cumple para que sea sinusal. El ritmo. ABL está negativa, ABF está positiva, entonces ya, bueno, los de acá no se toman, los V1 a V6 no se toman, solo estos 6 de aquí. Y entonces D1 es positiva. Y D1 dijimos que se va y se apega a ABF. A ver, ABF, sí, aquí está. Y también es positiva. Entonces eso quiere decir que justamente nuestro eje es positivo. Y ahora, si nosotros calculamos esto con respecto a lo que estamos mencionando del método isodifásico, eso quiere decir que está positivo, ¿sí? Lo vemos positivo. Entonces, nuestro eje se encuentra en un eje cardíaco normal. Pero ya si queremos calcular un eje correcto para que estemos 100% seguros de que es un eje normal, incluso ya calculando el ángulo, pues hay que hablar aquí.
Para ello vamos a hacer el diagrama que justamente está acá, este de acá, el diagrama exoaxial, pero pues vamos a dibujarlo aquí. Y para ello hay que poner sus derivaciones y sus ángulos. Hay que saber que el de acá tiene un valor de menos 90 grados. Acá tenemos el más 90 grados al contralateral, que es el ABF, y este equivale a 90 grados. Este de acá tenemos que es el D2, y este equivale a más 60 grados. El de acá es el D1, y este equivale a 0 grados. Acá tenemos el ABL, que equivale a menos 30 grados. De este lado tendremos al ABR, que este es el que equivale a más 210 grados. En este vamos a tener que equivale a más de 180 grados. Y la derivación D3, que se encuentra de este lado, esta equivale a más 120 grados. Ya los demás grados no nos interesa saberlos nada porque pues son más deducibles. Pero para ello hay que ver en D1. D1 estamos bien, pero queremos la forma más exacta de calcular el ángulo. Y es el método exacto, el que les voy a explicar ahorita. Bueno, para ello vamos a ver justamente la onda P, el segmento QRS, la onda T. Todo bien, ¿no? Y para ello hay que calcular el QRS con respecto a los cuadritos hacia arriba y los cuadritos hacia abajo que presentan. En este caso, cuadritos hacia arriba son 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Tenemos un 4. 4. Más, no, bueno, no. Esto se tiene que restar porque va hacia inferior, entonces eso es negativo. Y ahora hay que contar hacia abajo, justamente el QRS, ¿cuánto da hacia abajo? Da 2. Aquí tenemos 2. Entonces, vamos a anotar eso. Dijimos que la onda R equivale a 4 cuadritos y la onda S equivale a 2 cuadritos. Entonces, 4 menos 2, pues nos da 2. Y ahora con el ABF, a ver, vamos a ver. Hay que examinar. Sí, aquí está la onda P, Q, R, S. Sí están, pero están muy pegados a la línea base. Entonces no hay negativo como tal aquí. Y acá está la onda P. Muy bien. Ahora, ¿cuántos cuadros equivale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Equivale a 9. Vamos a recortarlo más que sean, en vez de que sean 9, que lleguen a ser mejor 8. Para que no sea una derivación tan fea. A ver, porque si lo hacemos con 9, o sea, sí va a dar, digo, no es que esté mal o algo así, no, 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 pero pues no nos va a dar lo que queremos así bien. Entonces, vamos a dejarlo con que se encuentra en 8 cuadritos. Ahora sí. Y si son 8, vamos a calcular acá. 8 menos qué? Ah, pues menos 0 porque no tenemos región inferior acá abajo. Entonces el menos 0 que nos da igual a 8. Muy bien, tenemos eso. O sí, está bien. Entonces tenemos que calcularlo aquí. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Justamente con los puntitos que vemos acá. En este caso serían 1 y 2. Está bien. Ahí encontramos la parte de D1. D1 y ahora en ABF dijimos que son 8. Y en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá. Y ya solo lo vamos a conectar como cuando lo hacíamos en física o en matemáticas, cuando sacábamos ángulos y ese tipo de cosas. Vamos a conectar aquí, perfecto. Y hacia acá. Muy bien. Tenemos el punto
de confluencia donde va a chocar el vector y vamos a ponerlo, vamos a dibujarlo. A ver, vamos a dibujar al vector y sería desde el punto de acá hacia donde está la confluencia. Y aquí tenemos bueno, tenemos como tal el vector hacia dónde va. Va hacia el eje normal porque justamente yo les decía, se encuentra en un rango normal con un ángulo pues normal también. Pero ¿cómo calculamos ese ángulo si en la clase nos lo llegan a pedir? En el departamental de fisiología bloque 2, cuando vean el apartado del electrocardiograma, les van a preguntar y les van a poner un electro. Y para ello, todo lo que les estoy diciendo va a venir. Van a ver el ritmo, si es sinusal, si es regular, van a ver la frecuencia cardíaca, tienen que calcular el eje, si es en un eje normal, en un eje derivado o, sí, la derivación hacia la izquierda, derecha o extrema. Y también les ponen el valor del ángulo. Y para ello, pues, ocupamos trigonometría. Volver a la secundaria, en efecto. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, no sé si se acuerdan justamente en trigonometría lo de cateto opuesto, cateto adyacente, tangente, cotangente, secante, cosecante. Bueno, esto se relaciona como fisiología cardíaca. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, miren, cuando hablamos de un triángulo, hablamos de que queremos saber su hipotenusa y toda esa cosa que sabíamos, ¿no? En la X bueno, en la X o en el signo es la hipotenusa, pero queremos saber lo del cateto opuesto, no, en este caso cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Y cuánto equivale cada uno? Bueno, cateto adyacente va a equivaler a D1, a la derivación de 1, y cateto opuesto a la derivación ABF. Y nosotros queremos saber el ángulo, no la hipotenusa. Y acuérdense, si nosotros no queríamos saber la hipotenusa, pero sí el ángulo de confluencia del triángulo, que justamente era para calcular los ángulos del mismo, ¿cómo se calculaba esto? Bueno, se calculaba con la tangente. Y acuérdense, miren, tenemos acá. Cateto adyacente, ¿a qué equivale? A 2 porque es de 1. Cateto opuesto equivale a 8 porque es ABF. Y si hablamos de cómo se calculaba la tangente de un ángulo se calculaba justamente tangente del ángulo igual a coca. No sé si se acuerdan de esa mnemotecnia o se las dieron en la primaria. Bueno, no, en la secundaria más que en la primaria. Y en la prepa la volvieron a ocupar, la coca. Pero nosotros no queremos saber la tangente para calcular la hipotenusa. Nosotros queremos saber el ángulo nada más. Y para saber el ángulo tenemos que hacer la cotangente, o sea, la tangente invertida, que sería tan menos 1 multiplicado por la coca. Bueno, perfecto. Ahora vamos a sustituir valores. Tenemos el ángulo, no tang de bebida, tang de tangente. A la menos 1 multiplicado por, bueno, cateto opuesto es equivale a 8 y cateto adyacente a 2. Se va a hacer esto en la calculadora y en la calculadora nos da un valor de 84.4 con respecto al ángulo. Está dentro del rango que decíamos y está bien. Sí, excelente. Esto es lo que equivale el ángulo. Muy bien. Entonces, esto que vemos aquí es 84.4 en el ángulo. Excelente. Ahora, ¿lo podemos calcular de otra forma? Sí, con un cotransportador. Justamente solo lo colocas de esta forma, ahora así decirlo. Tenemos esto, tenemos el cotransportador y aquí va a tener ángulos, ¿no? Y donde confluya este va a ser el ángulo que se va a demostrar. Pero hay doctores que no te dicen que eso no es la forma correcta y en el departamental no vas a poder llevar el cotransportador. Entonces, una forma de calcularlo es de esta forma, pero te vas a tardar más. Con el hecho de que calcules bien hacia dónde estás, si es normal, si es hacia la izquierda, hacia la derecha o extremo, con eso te basta y es suficiente para entenderlo. Porque te van a poner como respuestas, no sé, un eje esto es un ejemplo, un eje de menos 30 grados, menos 70 grados, menos 80 grados y más 80 grados. Y si sabemos que está dentro de la región normal, hablamos de que el ángulo está en valores positivos. Entonces es una forma rapidísima de calcularlo. Entonces, pues eso es con respecto a justamente cómo se calcula el eje cardíaco. Y bueno, cuando hablamos de que justamente el eje se va hacia un derivado hacia la izquierda, hay patologías que promueven o que se encuentra presente esta derivación.
Y esto es en bloqueos anteriores, en un paciente con obesidad y en hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, puede ser del derecho, pero en realidad no, me estoy equivocando. Es del ventrículo izquierdo, para que no quede duda. Y ahora vamos a hablar sobre los complejos, las ondas. Esto ya es más fácil y lo más sencillo. Esto pues no lo llegan a preguntar del todo, pero sí es importante saberlo. La onda P sí es importante que nos grabemos y sepamos 100% que es la despolarización auricular. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar sobre la duración, hay que hablar sobre el voltaje y la morfología. Es importante saber cada uno de esos puntos. Ahora, en la onda P vamos a tener que la duración equivale o ronda de los menos 0.1 segundos y a menos de 2.5 milímetros. En el voltaje, menos de 0.25 minivoltios en menos de 2.5 milímetros. Esto con respecto a los cuadritos. En la morfología, ¿qué es importante saber de ella? Ah, bueno, lo importante de ella es que tiene que tener una forma redondeada a diferencia de la onda T. Es monofásica, es negativa en ABR y se aprecia mayor en D2. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí tenemos el electro. Vamos a desmentir esto. A ver, la onda P dice que tiene que ser redondeada. A ver si es cierto. A ver, una onda P que se vea bonita. A ver, no la veo, la onda P. Bueno, en este electro no. Acá tenemos otro más bonito. A ver. Pues más o menos, ahí de redondeadas, redondeadas, ¿no? Mira, en ABR sí es cierto, es invertida, entonces sí, sí cumple ese criterio. Y en D2 se ve mejor. Y sí es cierto, en D2 es donde se aprecia mucho mejor a diferencia de las demás. Aquí se ve y está un poco como redondeada. Aquí tenemos otro ejemplo que sí es cierto, se encuentra redondeada y está precede antes de un complejo QRS y justamente se va a encontrar negativa en ABR y se presenta mejor o se aprecia mejor en D2. Eso es con respecto a la onda P. Ahora, el complejo QRS, ese que es importante de saber de él, bueno, lo mismo, solo que en este es la despolarización ventricular y su duración, voltaje y morfología son cosas que se les debe estudiar sí o 8 a 0.12 segundos, de 2 a 3 cuadritos, es lo que más o menos se encuentra ese rango, y en el voltaje menos de 3.5 minivoltios dentro de un rango de menos 35 cuadritos. Si está entre 27 a 30 cuadritos, está bien. Si pasa de 35 cuadritos, ya no. Ya si está en 35 cuadritos, incluso está limítrofe, pero está bien. Si es menos de eso, está bien, no pasa nada, puede ser así. Bueno, algo importante saber de este es que la onda Q es negativa en B1 y B2. Ahorita lo vamos a checar para ver que eso no sea falso. Siempre hay que cuestionarnos las cosas y saber. La onda R es isodifásica en B3 y B4. Y la onda S
esta es positiva en B5 y B6. Vamos a ver si eso es cierto. A ver, aquí tenemos justamente nuestro electro y decimos que en la onda Q de V1 y V2, a ver, V1 y V2, la onda Q debe de ser negativa. A ver, sí es negativa, sí, cierto, muy bien. En la onda, justamente aquí está la Q, que esta es chiquitita aquí, chiquitita. Es negativa porque está invertida, miren, está invertida. Va hacia positivo. Bueno, eso está bien, perfecto. Ahora la onda R isodifásica en B3 y B4, a ver, B3, sí, se aprecia como isodifásica, más o menos. B4 no se ve tan isodifásica. Esto puede haber una variable en ese aspecto. La onda S, a ver, la onda S, vamos a ver, con la onda S en B5 y B6 es positiva. A ver, B5 aquí y B6. A ver si es cierto. Sí, sí. Entonces sí cumple esos criterios. El complejo QRS está bien. Así tiene que cumplirlos y eso es lo que nos dice que está positivo y es un QRS perfecto. Ahora, pues esto es lo que tenemos que saber del eje cardíaco con respecto a la onda P y al complejo QRS. Hay más complejos y más ondas, sí, que ahorita vamos a abarcar. Y ya es lo último. Para ello hay que hablar sobre el intervalo PR. ¿Qué es el intervalo PR? Pero antes de eso hay que mencionar que este va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Y qué es importante saber de él es que este analiza el retraso de la conducción del nodo AB. Muy bien. También que se le mide a este duración y voltaje. Siempre se les va a medir a todos. La duración es de 2.12 a 0.2 segundos en un rango de 3 a 5 cuadritos. Que los cuadritos en esta cuestión que se están midiendo así es justamente en tiempo, por eso es la duración. El voltaje debe de ser isoeléctrico más en la onda P. Muy bien. Eso es lo que nos interesa saber. Y aquí tenemos justamente esto. A ver, vamos a ver si es cierto el criterio de los 5 cuadritos. A ver, tenemos que empieza de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro punto y cachito. Pues sí, sí cumple, entonces está bien. Muy bien, el intervalo PR no nos mintió. A ver, ahora hablamos de la onda T, que la onda T, pues eso no se les puede olvidar tampoco porque puede llegar a ser pregunta, que qué significa la onda T en un electrocardiograma, tanto para el departamental como para sus profesores, es que es la repolarización auricular. Y este tiene una duración, voltaje y morfología. Y cuando hablamos de duración, voltaje o morfología, vamos a hablar que su duración equivale a 0.2 segundos a ver, ahí eso parece 25, espérense. Así, segundos, en un rango de 5 cuadritos. El voltaje es un tercio del QRS. Cuando hablamos de la morfología, este tiene que ser asimétrico. A diferencia de la onda P que dijimos que tiene que estar abombadita, bien bonita, este no. Se debe estar como chuecón. Vamos a hablar que también debe estar positivo y debe estar negativo. Ahorita les voy a explicar en dónde. Positivo debe estar en la derivación con QR positivo
¿Eso qué quiere decir? Que ambos tienen que ser positivos para que esto sea válido. Si está negativo, híjole, si no, digamos, la onda T está negativa en un segmento QR positivo, ahí ya hay una patología. Les digo, no vamos a hablar acá de patologías porque no se los preguntan, pero pues si quieren en otra ocasión doy una clase de patologías del electrocardiograma. Derivación con QRS negativo. Y vamos a ver, la onda T dicen que no debe de ser tan bonita, tiene que estar como chueca. A ver, sí, miren, aquí se llega a apreciar como medio chuecona, ¿no? Sí se aprecia, como que va más. Y esta que ven acá es la onda U, esa casi no se menciona, no en la bibliografía y en justamente en fuentes no se describe del todo qué es. Se menciona que puede ayudar en la participación de algunas cosas del electrocardiograma, pero no nos vamos a meter en eso porque ni siquiera en el departamental o en el temario de la Facultad de Medicina no lo abarca. Entonces, ¿qué es el intervalo QT? Este sí también nos representa el periodo de sístole, el periodo de sístole eléctrica desde la despolarización hasta la repolarización ventricular. Su duración sí es relevante porque es de 0.34 segundos a 0.44 segundos en un rango de 8 a 11 cuadritos o milímetros. Vamos a ver si eso es cierto. El QT. Aquí, QT. Vamos a ver si eso es verdad. Y para ello, pues hay que acordar, ¿no? El QT, cómo se daba. Si es el intervalo, entonces ese es desde el inicio de la Q hasta la finalización de la onda T. A ver, vamos a ver. Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dingo, válido. Entonces lo damos como bien. Ahora, si es más largo, si es más corto, ¿qué nos pasa con respecto a patologías? Les digo, no es como que vamos a abarcar siempre esto, porque pues, la clase no va enfocada en patologías, pero si tiene una duración menor a 0.55 segundos, eso nos quiere decir, mayor a 0.55 segundos, o sea que es largo, nos quiere decir varias cosas. Nos puede decir que hay una presencia de infarto agudo del miocardio, nos puede decir que hay un bloqueo de la rama, puede presentar hipopotasemia o hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si es más corto, que quiere decir que sea menor a 0.35 segundos, eso quiere decir que puede tener la presencia de una hipercalemia o incluso cuando vean bloque 2 de farmacología van a ver justamente antiarrítmicos, justamente fármacos para la presión arterial, las yecas, los aras, todo esto es familia de fármacos en alapril, captopril, amlodipino y todos estos que tienen que ver con cardio, van a ver que la digoxina es un fármaco que puede acortar el intervalo QT. Y eso es como una reacción adversa del fármaco e incluso hay más fármacos aparte de él, que también son de otros temas de farma, que también acortan el intervalo QT. Entonces, el consumo, o pues sí, el consumo de la digoxina. Ahora, hablemos del intervalo ST, ya por último. Él tiene un voltaje y tiene bueno, primero hablemos del voltaje. Con respecto al voltaje, debe de ser de 1.1 a 0.1
milivoltios. ¿Ok? Eso dice que es isoeléctrico. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una elevación del intervalo ST? Yo ahorita les explico a qué me refiero a eso. Bueno, cuando hablamos de una elevación del intervalo ST, lo que en pocas palabras nos dice es que vamos bien y luego tenemos algo así, como que se elevó o puede estar así o puede estar así, pero más elevado de las dimensiones que debería de estar elevado normalmente. ¿Qué pasa cuando esto es así? Pasan varias cosas. El paciente puede llegar a presentar infarto agudo del miocardio o presentó también angina de Prism Metal. Les digo, si quieren una clase aparte de puras patologías, sin problema, lo podemos hablar y podemos platicar justamente patologías del corazón con respecto al electrocardiograma. Pericarditis aguda y bloqueo de la rama izquierda. Y bueno, eso sería todo con respecto al electrocardiograma, respecto pues justamente los intervalos, las ondas, justamente también hablábamos de otras cuestiones del electrocardiograma. Entonces, pues sería todo de esta clase.